El avión privado nunca llegó a su destino. La banda de rock que prometía conquistar el mundo se desvaneció en el aire. 20 años de silencio ocultaban una verdad más oscura que las profundidades del océano donde todos creyeron que descansaban. Era el otoño de 1994 cuando Seattle vivía los últimos resplandores de su revolución musical. La ciudad que había dado origen al grunge comenzaba a transformarse. Muchas bandas emergentes buscaban su oportunidad en un panorama que ya no era el mismo tras la muerte de Kurt Cobain. Entre ellas destacaba Azure Rush, 4 jóvenes con un sonido que mezclaba la crudeza del grunge, con melodías más elaboradas y letras introspectivas. La banda la conformaban Zane Bennett como vocalista y guitarrista, Marcus Álvarez en la batería, Thomas Reynolds en el bajo y finalmente Daniel Cooper como guitarrista principal. Los 4 habían crecido en los suburbios de Seattle. Compartían un sueño desde la adolescencia: conquistar el mundo con su música, y después de años tocando en bares de mala muerte y garajes húmedos, parecía que su momento había llegado. Rocket Records, una discográfica importante de Los Ángeles, había mostrado interés en su demo. Les ofrecían un contrato que cambiaría sus vidas para siempre, $500,000, una gira nacional y la oportunidad de grabar en uno de los mejores estudios de California. La noticia corrió como pólvora por la escena musical de 1900. Seattle. Azure Rush estaba a punto de dar el salto. La prensa local los entrevistó durante toda la semana previa a su partida. Algunos los comparaban con bandas como Pearl Jam o Soundgarden. El futuro era prometedor. Alice Bennett, la madre de Zane, guardaba todos los recortes de periódicos sobre su hijo. Era profesora de literatura en la secundaria local. Siempre había apoyado la pasión musical de Zane a pesar de sus propios miedos. Ella había criado sola a su hijo tras la temprana muerte de su esposo. La mañana del 12 de octubre de 1994, Alice llevó a Zane al pequeño aeropuerto privado en las afueras de Seattle. La discográfica había enviado un jet para transportar a Passanatiel, la banda, hasta Los Ángeles, un lujo que confirmaba lo serio de su interés. Alice recordaría para siempre aquel último abrazo. Zane tenía 23 años, pero seguía siendo su niño. Le entregó un cassette antes de subir al avión. Le dijo que contenía una canción nueva en la que estaba trabajando, una melodía sobre estrellas cayendo al mar que aún no había terminado. El avión despegó a las 9 de la mañana. El cielo estaba parcialmente nublado, pero las condiciones meteorológicas eran favorables. El piloto Roger Malone tenía más de 20 años de experiencia. No había motivo de preocupación. A las 11:15 de esa misma mañana, la torre de control perdió contacto con el avión mientras sobrevolaba el Océano Pacífico. La última comunicación del piloto fue rutinaria. No mencionó ningún problema técnico ni condiciones adversas. Simplemente dejaron de responder. Las autoridades iniciaron una búsqueda inmediata. La Guardia Costera desplegó helicópteros y embarcaciones. Durante 2 semanas peinaron una vasta área del Pacífico. No encontraron nada, ni restos del avión, ni señales de supervivientes, ni siquiera una mancha de combustible en el agua. Las familias permanecieron en un doloroso limbo, sin cuerpos que enterrar, sin respuestas concretas, solo teorías y especulaciones. Los expertos en aviación hablaban de una descompresión explosiva. Otros sugerían un fallo catastrófico en los motores. Algunos incluso mencionaron la posibilidad de un secuestro, tras un mes de búsqueda infructuosa. Las autoridades declararon oficialmente que el avión se había estrellado en el océano. Los 4 miembros de Azure Rush y el piloto fueron declarados legalmente muertos. Sus nombres se unieron a la larga lista de promesas musicales truncadas demasiado pronto.
para Alice Bennett. El mundo se detuvo en ese momento. Su único hijo, su razón de vivir, se había desvanecido en el aire sin dejar rastro. Solo le quedaba un cassette con una canción inacabada y un vacío imposible de llenar. Los años pasaron con la lentitud de las mareas. Para el mundo, Azure Rush se convirtió en una nota al pie en la historia del rock de Seattle. Una banda que pudo ser grande, pero que el destino borró antes de tiempo. Sus pocas grabaciones circulaban entre coleccionistas como reliquias de lo que pudo haber sido. Pero para las familias de los desaparecidos, el tiempo no curaba las heridas, solo las transformaba en cicatrices con las que aprendieron a vivir. Los padres de Thomas Reynolds se mudaron a Florida, incapaces de soportar los recuerdos que Seattle les provocaba. La madre de Daniel Cooper falleció 3 años después. Muchos dijeron que de pena. La familia de Marcus Álvarez se aferró a su fe católica. Construyeron un pequeño altar en su casa con fotos del baterista. Rezaban cada noche pidiendo respuestas que nunca llegaban. Su madre encendía una vela cada 12 de octubre. Aniversario de la desaparición. Alice Bennett abandonó Seattle 6 meses después del accidente. Renunció a su trabajo como profesora. Vendió la casa donde había criado a Zane y se mudó a un pequeño pueblo costero en Oregon llamado Nettle Bay. Allí compró una cabaña frente al mar, como si quisiera estar cerca del lugar donde suponía que descansaba su hijo. En Nettle Bay, Alice se convirtió en una figura solitaria y misteriosa. Los locales la conocían como la mujer que caminaba por la playa cada mañana, mirando hacia el horizonte, escuchando el mismo cassette una y otra vez en un viejo Walkman. Algunos intentaron acercarse, ofrecerle amistad, pero ella mantenía a todos a distancia. Con el tiempo, Alice encontró cierto consuelo en los libros. Abrió una pequeña librería en el pueblo. La llamó Estrellas del Mar, un homenaje a la canción inacabada de Zane. El lugar se convirtió en un refugio para ella, un espacio donde podía perderse entre historias ajenas y olvidar momentáneamente la suya propia. Mientras tanto, en las sombras, otra historia se desarrollaba, una historia que nadie conocía, una verdad que cambiaría todo lo que se creía saber sobre la desaparición de Azure Rush. El jet privado nunca se estrelló en el océano. Al menos, no de la manera que todos creían. Lo que ocurrió aquel 12 de octubre fue el inicio de una conspiración que involucraría a una de las organizaciones criminales más peligrosas de la costa oeste. Víctor Sokolov, un oligarca ruso con conexiones en el mundo de la música y el narcotráfico, había puesto sus ojos en Azure Rush, no por su talento, sino por lo que representaban, jóvenes músicos que viajaban constantemente, con acceso a clubes y estudios de grabación, el camuflaje perfecto para sus operaciones de tráfico de drogas sintéticas. El contrato con Rocket Records era real, pero Sokolov había infiltrado a uno de sus hombres en la discográfica. El plan era simple: interceptar el avión antes de que llegara a Los Ángeles, fingir un accidente y reclutar a los músicos para su organización, a la fuerza si era necesario. El piloto Roger Malone estaba en la nómina de Sokolov. Desvió el avión hacia una pista clandestina en la costa de Oregon. Allí, los 4 miembros de Azure Rush fueron separados, drogados y transportados a diferentes instalaciones controladas por la organización criminal. A Zane Bennett le dieron a elegir, cooperar o ver cómo su madre sufría un accidente similar al suyo. Con el corazón destrozado, aceptó. Le dijeron que todos los demás miembros de la banda habían muerto en realidad, que él era el único superviviente y que ahora le pertenecía a Sokolov.
durante años. Zane fue obligado a transportar drogas en giras musicales falsas, actuando bajo identidades diferentes, siempre vigilado, siempre amenazado. La música que una vez había sido su pasión se convirtió en su prisión. Thomas Reynolds y Daniel Cooper no tuvieron tanta suerte. Se resistieron, intentaron escapar. Sus cuerpos sí acabaron en el fondo del océano. Esta vez, de verdad. Alimentando a los peces que Zane veía en sus pesadillas. Marcus Álvarez, el baterista, siguió un camino diferente. Tras el secuestro, fingió cooperar, ganó lentamente la confianza de sus captores y comenzó a recopilar información, nombres, ubicaciones, rutas de tráfico. Mientras tanto, se transformó. El joven músico despreocupado se convirtió en un hombre calculador, paciente, esperando el momento adecuado para su venganza. A diferencia de Zane, Marcus nunca aceptó realmente su nueva vida. Cuando lo consideraron leal, lo trasladaron a operaciones en la frontera con México. Allí, aprovechando un enfrentamiento entre cárteles rivales, fingió su muerte por segunda vez, esta vez para infiltrarse más profundamente en la organización de Sokolov. Adoptó un nuevo nombre, Spike, y una nueva identidad como sicario. Durante casi 2 décadas, esta realidad paralela existió junto a la historia oficial. Mientras el mundo lloraba a una banda desaparecida en el mar, 2 de sus miembros vivían atrapados en un infierno en tierra, uno como prisionero resignado, el otro como infiltrado sediento de justicia. Y Alice Bennett seguía caminando por la playa de Nettle Bay, escuchando una y otra vez la canción inacabada de su hijo, sin saber que estaba más cerca de él de lo que imaginaba. 20 años después de la desaparición, en el otoño de 2014, Alice Bennett seguía su rutina diaria en Nettle Bay. Se había convertido en una mujer de 58 años con el cabello prematuramente blanco. Los locales la respetaban y habían aceptado su naturaleza reservada. Su pequeña librería, Estrellas del Mar, era ahora parte integral del pueblo. Aquella mañana de octubre, Alice notó algo inusual durante su caminata por la playa. Un hombre la observaba desde la distancia. No era la primera vez que lo veía. Durante la última semana había aparecido en diferentes lugares del pueblo, siempre manteniendo cierta distancia, siempre observándola. Alice no era paranoica, pero 2 décadas de dolor la habían vuelto cautelosa. Decidió tomar un camino diferente de regreso a su cabaña, a través del pequeño bosque que separaba la playa del pueblo. El hombre la siguió, esta vez sin intentar ocultarse. Cuando Alice aceleró el paso, él hizo lo mismo. Cuando dobló repentinamente tras un grupo de árboles, se encontró cara a cara con su perseguidor. Era un hombre latino, de unos 45 años, con cicatrices en el rostro que hablaban de una vida dura. Sus ojos tenían una intensidad perturbadora. Alice estaba preparada para defenderse. Llevaba un aerosol de pimienta en el bolsillo desde hacía años, pero antes de que pudiera utilizarlo, el hombre habló con una voz que parecía oxidada por el desuso. Le dijo que se llamaba Spike, que tenía información sobre Zane, que no era seguro hablar allí, que necesitaban reunirse en privado. Le dio una dirección y desapareció entre los árboles tan rápidamente como había aparecido. Alice se quedó paralizada. 20 años de silencio, y de repente un extraño mencionaba el nombre de su hijo. Podía ser una trampa, una cruel broma, o algo peor, pero también podía ser la respuesta que había buscado durante tanto tiempo. Tras horas de debate interno, Alice decidió acudir a la cita. La dirección correspondía a una cabaña abandonada a las afueras del pueblo, un lugar aislado donde nadie escucharía un grito de auxilio. Fue consciente del riesgo, pero el nombre de Zane ejercía una atracción más fuerte que cualquier miedo. El hombre que se hacía llamar Spike la esperaba dentro.
La cabaña estaba limpia a pesar de su apariencia externa de abandono. Había mapas en las paredes, fotografías, documentos, el trabajo de alguien obsesionado con una investigación. Spike le pidió que se sentara, le ofreció agua que Alice rechazó, y entonces comenzó a hablar. Lo que dijo en las siguientes horas destrozaría para siempre la frágil paz que Alice había conseguido construir. Spike reveló su verdadera identidad: Marcus Álvarez, el baterista de Azure Rush, uno de los supuestos muertos en el accidente aéreo. Le contó todo: el secuestro, la organización de Sokolov, el destino de Thomas y Daniel. Y lo más impactante, Zane estaba vivo. Alice se derrumbó al escuchar esto último. 20 años creyendo que su hijo descansaba en el fondo del océano. 20 años de duelo para descubrir que había estado vivo todo ese tiempo. Atrapado, obligado a participar en actividades criminales bajo amenaza. Marcus le mostró pruebas, fotografías recientes de Zane, ahora un hombre de 43 años, con el rostro endurecido por las experiencias vividas, pero inconfundiblemente su hijo. En las imágenes se le veía en diferentes localizaciones, siempre acompañado por hombres de aspecto peligroso, siempre con la mirada perdida de alguien que ha renunciado a la esperanza. Le explicó que había pasado los últimos 15 años infiltrándose en la organización de Sokolov, ganando posiciones, acercándose al círculo interno, todo con un objetivo: desmantelar la red y liberar a Zane. Estaba cerca de conseguirlo. Tenía contactos en el FBI, pruebas suficientes para derribar el imperio criminal. Solo necesitaba un poco más de tiempo. Alice escuchaba con una mezcla de horror y esperanza. Cada palabra de Marcus era como un cuchillo que abría viejas heridas, pero también iluminaba un camino que creía perdido para siempre: la posibilidad de recuperar a su hijo. Entonces Marcus le reveló algo más, algo que cambiaría el curso de los acontecimientos de manera dramática. Sokolov sabía que había un infiltrado. Estaba limpiando su organización, eliminando posibles amenazas, y en su paranoia había ordenado un movimiento desesperado: secuestrar a Alice Bennett. La madre de Zane era la única persona por la que su hijo podría traicionar a la organización. La única debilidad conocida de un hombre que había pasado 20 años siguiendo órdenes sin cuestionar. Sokolov planeaba usarla como seguro de vida. Marcus había descubierto el plan por casualidad. Había acudido a Nettle Bay para advertirle, para ofrecerle protección. Pero ya era demasiado tarde. Mientras hablaban, los hombres de Sokolov se dirigían hacia el pueblo. Alice apenas tuvo tiempo de asimilar esta nueva información cuando escucharon vehículos aproximándose a la cabaña. Marcus la llevó rápidamente a un sótano oculto bajo una alfombra. Le dio instrucciones precisas: permanecer en silencio, no salir bajo ninguna circunstancia hasta que él volviera a buscarla. Le entregó un teléfono celular con un único número grabado: para emergencias. Luego desapareció. Alice escuchó movimiento en el piso superior, voces y finalmente silencio. Permaneció en aquel sótano durante horas, aterrorizada, confundida, con la mente procesando todo lo que había descubierto, cuando finalmente se atrevió a subir. La cabaña estaba vacía. Marcus se había ido, y con él todas las pruebas que había mostrado. Solo quedaba una fotografía sobre la mesa: Suzanne, con una dirección escrita al reverso. Alice regresó a su cabaña con la fotografía guardada en el bolsillo, decidida a contactar con la policía, a pedir ayuda, pero nunca llegó a hacerlo. 3 hombres la esperaban dentro, antes de que pudiera reaccionar. Le cubrieron la cabeza con una bolsa, le ataron las manos y la obligaron a tragar unas cápsulas que la sumieron en una inconsciencia inmediata. Alice despertó en la oscuridad, un sabor amargo en la boca,
un dolor pulsante en las sienes. No podía determinar cuánto tiempo había pasado. Horas, quizás días. Estaba en movimiento. El suave balanceo y el ruido de motor indicaban que se encontraba en un vehículo, probablemente una furgoneta. Tenía las manos atadas a la espalda, los pies encadenados, una mordaza en la boca que apenas le permitía respirar. El pánico amenazaba con ahogarla, pero se obligó a mantener la calma, a pensar, a recordar todo lo que Marcus le había contado. No estaba segura de hacia dónde la llevaban, pero sospechaba que su destino final sería un almacén cerca de la frontera con México, uno de los centros de operaciones de Sokolov que Marcus había mencionado, el lugar donde supuestamente se encontraba Sane, después de lo que parecieron horas. El vehículo se detuvo. Alice escuchó voces en español, órdenes siendo dadas. Luego la puerta trasera se abrió, manos rudas la arrastraron al exterior. El aire caliente del desierto golpeó su piel. Estaban en algún lugar del sur, lejos de la húmeda costa de Oregón. Le quitaron la capucha. La luz cegadora del sol la obligó a entrecerrar los ojos. Cuando finalmente pudo enfocar, vio que se encontraba frente a un gran almacén de aspecto abandonado. A su alrededor, hombres armados vigilaban el perímetro. Uno de ellos, el que parecía estar al mando, habló por teléfono mientras la miraba con una sonrisa maliciosa. La condujeron al interior del edificio. El contraste entre el exterior deteriorado y el interior era sorprendente. Equipos electrónicos avanzados, sistemas de seguridad, y en el centro de la nave principal, una operación de empaquetado de drogas a gran escala. Decenas de personas trabajando en silencio, embalando, etiquetando, preparando envíos. Alice fue llevada a una habitación apartada, una especie de oficina improvisada con una mesa metálica y varias sillas. Allí la dejaron sola, todavía atada, pero sin la mordaza. Podía respirar libremente por primera vez en horas. Intentó ordenar sus pensamientos, buscar una salida. Pero las ataduras eran profesionales, imposibles de aflojar sin ayuda. Tras una espera que se hizo eterna, la puerta se abrió. Un hombre de unos 60 años entró con paso decidido. Alto, de complexión fuerte a pesar de la edad. Cabello gris perfectamente peinado hacia atrás. Vestía un traje que contrastaba con el entorno industrial. Su presencia emanaba autoridad y peligro. Se presentó como Víctor Sokolov. Su acento ruso era perceptible aunque hablaba un inglés fluido. Se sentó frente a Alice con la tranquilidad de quien tiene todo el tiempo del mundo. Le dijo que lamentaba las circunstancias de su encuentro, que en otras condiciones la habría invitado a cenar, a disfrutar de una ópera quizás. Hablaba como un hombre educado, refinado, lo que hacía su evidente crueldad aún más aterradora. Sokolov le explicó que ella era una invitada muy especial, una pieza clave en un juego que llevaba demasiado tiempo desarrollándose. Le habló de Zane, de cómo su hijo se había convertido en uno de sus mejores hombres con el tiempo, leal, eficiente, sin hacer preguntas. Le dijo que Zane nunca había intentado contactar con ella, que había aceptado su nueva vida, que la había olvidado. Cada palabra era como un puñal para Alice, pero se negaba a creerlo. Se aferraba a la imagen del joven que le había entregado un cassette con una canción inacabada 20 años atrás. Entonces Sokolov mencionó a Marcus, o Spike como lo conocían en la organización. Habló de traición, de infiltrados, de topos que debían ser eliminados. Alice intentó mantener el rostro impasible, no revelar que ya conocía esta información, que había hablado con Marcus, pero el ruso era demasiado perceptivo. Ordenó a sus hombres que trajeran a alguien. Minutos después, la puerta se abrió nuevamente
y Alice tuvo que contener un grito. Era Zane, su hijo, más delgado de lo que recordaba, con cicatrices nuevas, con los ojos apagados. Pero indudablemente él. Zane permaneció impasible al verla, como si estuviera frente a una desconocida. Sokolov sonrió ante su reacción, o más bien, ante su falta de reacción. Le explicó que su hijo había tomado ciertas sustancias a lo largo de los años que habían afectado su memoria emocional, sus conexiones afectivas. Le ordenó a Zane que se acercara, que mirara bien a la mujer frente a él. Le preguntó si la reconocía. Zane respondió con voz monótona que era su madre, pero lo dijo como quien identifica un objeto, sin emoción, sin reconocimiento real. Sokolov sacó entonces una pistola de su chaqueta, se la entregó a Zane y le dio una orden simple: matar a Alice Bennett, eliminar el último vínculo con su pasado, probar definitivamente su lealtad en un momento en que la organización se veía amenazada por traidores. Alice cerró los ojos. Si debía morir, no quería que lo último que viera fuera a su propio hijo apuntándole con un arma. Prefería recordar al joven músico que había sido, al niño que había criado. Esperó el disparo que acabaría con 20 años de sufrimiento, pero el disparo no iba dirigido a ella. Cuando abrió los ojos, vio a Sokolov en el suelo, sangrando. Zane había girado el arma en el último momento. Le había disparado al ruso en el hombro. Sus ojos ya no estaban vacíos, ardían con una furia contenida durante demasiado tiempo. Lo que siguió fue el caos, alarmas sonando, gritos, disparos. Zane liberó rápidamente a su madre de las ataduras. Le dijo que tenían que moverse, que no había tiempo para explicaciones, que debían encontrar a Marcus antes de que fuera demasiado tarde. Mientras corrían por los pasillos del almacén, Zane le explicó entrecortadamente que nunca había olvidado quién era, que las drogas nunca habían funcionado completamente en él, que durante 20 años había fingido lealtad, esperando una oportunidad, protegiéndola desde la distancia, manteniéndose vivo por ella. Le contó que había descubierto la verdadera identidad de Spike hacía apenas un mes, que habían planeado juntos desmantelar la organización desde dentro, contactando con el FBI, proporcionando pruebas, nombres, ubicaciones, todo a cambio de inmunidad. Pero algo había salido mal. Alguien había descubierto sus planes, y Sokolov había reaccionado con su habitual brutalidad, ordenando purgas, eliminando sospechosos y, finalmente, usando a Alice como cebo para desenmascarar a los traidores. Llegaron a una zona de carga donde varios vehículos estaban preparados para una rápida evacuación. Allí encontraron a Marcus combatiendo contra 3 hombres. Estaba herido, sangrando por un costado, pero seguía luchando con la determinación de quien sabe que no tiene nada que perder. Zane se unió al combate, protegiendo a su madre, cubriendo a Marcus. Los 3 se atrincheraron tras unos contenedores mientras los hombres de Sokolov los rodeaban. La situación parecía desesperada. Las balas silbaban sobre sus cabezas. El tiempo se agotaba. Fue entonces cuando el sonido de helicópteros rompió el fragor del tiroteo. Equipos tácticos del FBI descendieron por cuerdas. Agentes armados entraron por todas las entradas del almacén. La operación que Marcus y Zane habían estado preparando durante meses finalmente se ejecutaba. En medio del fuego cruzado, Sokolov apareció. Había conseguido llegar hasta allí a pesar de su herida. Portaba un arma automática y tenía la mirada enloquecida de una bestia acorralada. Vio a Alice, a Zane, a Marcus y abrió fuego indiscriminadamente. Zane reaccionó por instinto. Se interpuso entre las balas y su madre. Su cuerpo recibió el impacto de 3 proyectiles antes de que los agentes del FBI abatieran a Sokolov. Cayó pesadamente en los brazos de Alice.
quien gritaba su nombre una y otra vez mientras la sangre empapaba su ropa. Los paramédicos llegaron minutos después. Trasladaron a Zane y a Marcus a los helicópteros medicalizados. Alice se negó a separarse de su hijo. Se aferró a su mano durante todo el trayecto hasta el hospital más cercano, susurrándole al oído la letra de aquella canción inacabada sobre estrellas cayendo al mar, rogándole que no la dejara. No ahora que finalmente se habían encontrado. El Hospital General de San Diego se convirtió en el hogar temporal de Alice Bennett durante las semanas siguientes. Los médicos habían logrado estabilizar a Zane tras 2 cirugías de emergencia, pero su estado seguía siendo crítico. Las balas habían dañado órganos vitales, había perdido mucha sangre y su cuerpo, debilitado por años de abuso de sustancias, luchaba por recuperarse. Marcus había corrido mejor suerte. Su herida, aunque grave, no había comprometido órganos vitales. Tras una semana en cuidados intensivos, fue trasladado a una habitación privada bajo custodia federal. A pesar de su colaboración, seguía siendo técnicamente un miembro de una organización criminal. Su situación legal era complicada. Alice dividía su tiempo entre la habitación de Zane y las interminables entrevistas con agentes del FBI. Les contó todo lo que sabía, todo lo que Marcus le había revelado, todo lo que había presenciado durante su cautiverio. Su testimonio se sumaba a las montañas de evidencia que se acumulaban contra el imperio criminal de Sokolov. La operación había sido un éxito rotundo para las autoridades. Habían desmantelado uno de los mayores centros de distribución de drogas de la costa oeste. Habían detenido a docenas de miembros de la organización. Habían incautado drogas por valor de millones de dólares. Y lo más importante, habían capturado vivo a Víctor Sokolov, el cerebro detrás de todo. Los fiscales federales trabajaban día y noche preparando el caso. Sería uno de los juicios por narcotráfico más importantes de la década, y tanto Zane como Marcus serían piezas clave en la acusación. Si sobrevivían, si accedían a testificar. Mientras los engranajes de la justicia comenzaban a moverse, Alice permanecía junto a la cama de su hijo, observando el lento subir y bajar de su pecho, escuchando el pitido constante de las máquinas que mantenían sus constantes vitales, esperando un milagro. Los médicos eran cautelosos en sus pronósticos. Hablaban de daño neurológico posible debido a la pérdida de sangre, de complicaciones potenciales, de recuperaciones parciales. Pero Alice se negaba a aceptar cualquier escenario que no fuera la completa recuperación de su hijo. Mientras esperaba, conoció a una joven agente del FBI llamada Sarah Lawson. Era la encargada de la protección de testigos para el caso. Tenía apenas 30 años, pero ya había acumulado una impresionante experiencia en operaciones contra el crimen organizado. Fue ella quien le explicó a Alice lo que realmente había ocurrido durante aquellos 20 años. Le contó cómo Sokolov había construido su imperio usando músicos como mulas de carga, cómo había infiltrado la industria discográfica, cómo había creado todo un sistema de tráfico basado en giras falsas y estudios de grabación que, en realidad, eran laboratorios, y cómo Azure Rush había sido solo una de las muchas bandas que habían caído en sus redes. Le explicó también que tanto Zane como Marcus serían considerados víctimas en lugar de cómplices, que los fiscales habían determinado que su participación en las actividades criminales había sido bajo coacción, que su colaboración actual era suficiente para garantizarles inmunidad, que una vez que se recuperaran, tendrían la oportunidad de reconstruir sus vidas. Sarah le mostró a Alice los informes médicos de Zane durante su cautiverio, las sustancias que le habían administrado regularmente, los métodos de control psicológico empleados, el aislamiento, las amenazas constantes.
todo documentado meticulosamente por la propia organización de Sokolov, pruebas irrefutables de que su hijo nunca había sido realmente libre para elegir. Le habló también de la valentía de Marcus, de cómo había arriesgado su vida infiltrándose cada vez más profundamente en la organización criminal, de la información vital que había proporcionado durante años, de las numerosas operaciones que había hecho posibles, de las vidas que había salvado. Todo ello mientras mantenía su verdadera identidad oculta, incluso para quienes se suponía que eran sus aliados en el FBI. Una semana después de la operación, Marcus fue autorizado a visitar a Zane. Alice estaba presente cuando el ex baterista entró en la habitación en silla de ruedas, empujado por un agente federal. El reencuentro fue silencioso, emotivo. Marcus tomó la mano inerte de su amigo. Le habló en voz baja. Le recordó los días en Seattle, los conciertos en bares de mala muerte, los sueños compartidos. Fue en ese momento cuando Zane abrió los ojos por primera vez, débil, confuso, pero vivo. Su primera palabra fue un susurro apenas audible. Madre. Alice rompió a llorar. 20 años de dolor disolviéndose en lágrimas de alivio. Marcus sonrió con los ojos húmedos. El largo invierno finalmente daba paso a la primavera. La recuperación fue lenta, dolorosa. Zane tuvo que aprender a caminar de nuevo, a gestionar el dolor constante, a vivir sin las sustancias que habían controlado su sistema durante 2 décadas. Pero tenía algo que le había faltado durante todo ese tiempo: esperanza, y junto a ella, la determinación feroz de quien ha sobrevivido al infierno y no está dispuesto a rendirse ahora. Marcus visitaba diariamente. Había comenzado a colaborar oficialmente con el FBI como consultor. Su conocimiento de la organización de Sokolov era invaluable para desmantelar las células que aún permanecían activas. Trabajaba con Sarah Lawson, con quien había desarrollado una relación de respeto mutuo que pronto se transformaría en algo más. Los meses pasaron. El caso contra Sokolov avanzaba, el juicio se acercaba, y con él, la posibilidad de un cierre definitivo para las heridas que habían permanecido abiertas durante demasiado tiempo. Zane fue trasladado a un centro de rehabilitación especializado en San Diego. Alice alquiló un pequeño apartamento cerca para estar con él cada día. Juntos comenzaron la difícil tarea de reconectar, de redescubrirse mutuamente, de construir un puente sobre el abismo de 20 años de separación. Durante una de sus sesiones de fisioterapia, Zane le preguntó a su madre por el cassette, por aquella canción inacabada que le había entregado antes de subir al avión. Alice se sorprendió. No esperaba que lo recordara. Le dijo que lo había conservado todo este tiempo, que lo escuchaba casi diariamente durante sus caminatas por la playa de Nettle Bay. Zane le pidió que se lo trajera, que quizás era hora de terminar lo que había comenzado 2 décadas atrás. Alice viajó brevemente a Oregon para recoger algunas pertenencias, entre ellas el preciado cassette que había sido su conexión con su hijo durante los años de 1900. Ausencia. Cuando regresó a San Diego, encontró a Zane sentado frente a un piano en la sala de música del centro de rehabilitación. Marcus estaba con él. Ambos discutían acordes, estructuras musicales, arreglos, como en los viejos tiempos, pero con la sabiduría ganada a través del sufrimiento. Alice les entregó el cassette. Zane lo miró largo rato antes de introducirlo en un reproductor que Marcus había conseguido. Los 3 escucharon en silencio aquella grabación primitiva. Una melodía simple pero hermosa. Una letra fragmentada sobre estrellas cayendo al mar, sobre despedidas que no son realmente adioses, sobre esperanzas que sobreviven incluso en la oscuridad más profunda.
Cuando terminó, Zane tenía lágrimas en los ojos. Le dijo a su madre que recordaba perfectamente el día que había compuesto esa canción, que había tenido un presentimiento, una sensación de que algo iba a cambiar, de que quizás no volvería. Por eso había querido dejarle algo suyo, algo inacabado que simbolizara una promesa de retorno. Ahora, 20 años después, era tiempo de cumplir esa promesa, de terminar la canción, de cerrar el círculo durante las semanas siguientes. Zane y Marcus trabajaron juntos en completar Estrellas en el mar. Así decidieron titular la canción. Recuperaron su antigua conexión musical, invitaron a otros músicos locales a unirse al proyecto, crearon nuevos arreglos, nuevas secciones, transformaron aquel fragmento en una pieza completa que contaba su historia sin necesidad de palabras explícitas. Mientras tanto, el juicio contra Sokolov comenzó. Tanto Zane como Marcus testificaron, relataron sus experiencias, proporcionaron detalles cruciales. Se enfrentaron cara a cara con el hombre que había destruido sus vidas, que había matado a sus amigos Thomas y Daniel, que les había robado 20 años de juventud. Sokolov fue declarado culpable de todos los cargos: tráfico de drogas, secuestro, asesinato, extorsión. La lista era interminable. Fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Un imperio criminal de décadas desmantelado gracias al coraje de dos músicos que nunca olvidaron quiénes eran realmente. 6 meses después del rescate, Zane fue finalmente dado de alta del centro de rehabilitación. Necesitaría una silla de ruedas para desplazarse durante el resto de su vida. El daño en su columna vertebral era permanente, pero estaba vivo, libre y decidido a recuperar el tiempo perdido. Marcus le propuso entonces una idea: un concierto, un tributo a Azure Rush, un homenaje a Thomas y Daniel, una celebración de supervivencia y renacimiento, una forma de compartir con el mundo la música que les había sido arrebatada. Eligieron una fecha simbólica: el 12 de octubre de 2015, justo un año después del rescate, 21 años después de la desaparición. El lugar: un pequeño anfiteatro junto al mar en las afueras de San Diego, un espacio íntimo, pero con suficiente capacidad para acoger a todos los que quisieran formar parte de aquel momento histórico. La noticia se difundió rápidamente. La historia de Azure Rush había captado la atención nacional. El misterio de su desaparición finalmente resuelto. La verdad más extraña que cualquier teoría conspirativa, más dolorosa que cualquier accidente, pero también más esperanzadora de lo que nadie podría haber imaginado. Las entradas se agotaron en minutos. Músicos de renombre se ofrecieron a participar. Antiguos fans desempolvaron memorabilia guardada durante décadas. Las familias de Thomas y Daniel fueron invitadas como huéspedes de honor. Los medios de comunicación solicitaron entrevistas. Documentalistas propusieron proyectos. Editoriales ofrecieron contratos para libros. Pero para Zane, para Marcus y especialmente para Alice, nada de eso importaba realmente. Lo único que tenía valor era el acto en sí mismo, el poder estar juntos, el poder tocar de nuevo, el poder completar lo que había quedado inacabado. El anfiteatro junto al mar estaba iluminado con miles de pequeñas luces que simulaban estrellas en la noche de octubre. El escenario, sencillo pero cuidadosamente preparado, mostraba los instrumentos originales de Azure Rush, restaurados, recuperados de almacenes policiales donde habían permanecido como evidencia durante años. En primera fila, Alice Bennett aguardaba con el corazón latiendo fuertemente. A su lado, las familias de Thomas y Daniel,
unidas en el dolor compartido, en la pérdida, pero también en la celebración de las vidas que habían sido y de las que podrían haber sido. El público guardó silencio cuando las luces se atenuaron, cuando el sonido de una guitarra comenzó a sonar en la oscuridad. Lentamente, el escenario se iluminó, revelando a Marcus sentado tras la batería, a varios músicos invitados en posiciones que una vez ocuparon Thomas y Daniel, y finalmente a Zane en su silla de ruedas, con una guitarra acústica en las manos, con los ojos cerrados, conectando con aquel joven de 23 años que había sido, con la música que nunca había abandonado su corazón a pesar de todo. No hubo presentaciones, no fueron necesarias. Todos los presentes conocían la historia, todos entendían el significado de aquel momento. La banda comenzó a tocar las viejas canciones de Azure Rush, temas que solo habían existido en demos caseros, en grabaciones de conciertos en pequeños locales de Seattle, en la memoria de quienes los habían escuchado en aquellos días lejanos. Con cada canción, la energía crecía, la conexión se fortalecía, la música, que había sido utilizada como herramienta de control y sufrimiento durante tanto tiempo, volvía a ser lo que siempre debió ser: liberación, expresión, sanación. Tras una hora de concierto, llegó el momento esperado por todos. Zane habló por primera vez al público, con voz emocionada pero firme. Explicó la historia de aquella canción inacabada, de cómo había sido un presagio, una despedida y ahora un retorno. Agradeció a su madre por mantenerla viva durante todos esos años, por escucharla cada día, por no perder nunca la esperanza. Marcus marcó el tempo con sus baquetas. Los músicos invitados se unieron con reverencia, y Estrellas en el Mar comenzó a sonar en toda su gloria completada, una balada poderosa que hablaba de pérdida y reencuentro, de caídas y ascensos, de oscuridad y luz. La voz de Zane, más grave ahora, más profunda, cargada con el peso de las experiencias vividas, llenó el anfiteatro, llegó hasta el océano cercano, se elevó hacia el cielo estrellado y encontró su camino hasta el corazón de Alice, quien lloraba silenciosamente en la primera fila. Lágrimas, no de dolor esta vez, sino de gratitud, de plenitud, de cierre, cuando la última nota se desvaneció en el aire. El silencio fue absoluto durante varios segundos. Luego, una ovación ensordecedora, el público de pie, aplaudiendo, llorando, celebrando un milagro que nadie había creído posible. Zane miró a su madre entre la multitud, le sonrió, y con esa simple mirada compartieron más de lo que las palabras podrían jamás expresar. 20 años de noche oscura finalmente daban paso al amanecer. 5 años han pasado desde aquella noche junto al mar. La vida ha encontrado nuevos cauces para todos los involucrados en la historia de Azure Rush. Alice y Zane viven ahora en una casa adaptada en la costa de California, cerca del océano, pero lejos de los fantasmas del pasado. Alice ha vuelto a enseñar literatura, esta vez en una universidad local. Ha escrito un libro sobre su experiencia, sobre la pérdida, la espera y el reencuentro, un testimonio que ha ayudado a muchas familias que enfrentan la desaparición de seres queridos. Zane ha creado una fundación para ayudar a músicos atrapados en adicciones o situaciones de explotación en la industria. Su trabajo ha permitido rescatar a docenas de jóvenes de las garras de organizaciones similares a la de Sokolov, que todavía operan en las sombras del negocio musical. Aunque sigue dependiendo de su silla de ruedas, ha recuperado gran parte de su movilidad gracias a terapias intensivas y, lo más importante, ha recuperado su voz,
su música, su identidad. Marcus dirige ahora un programa especial dentro del FBI, entrenando agentes para infiltrarse en organizaciones criminales, compartiendo su experiencia única. Su relación con Sarah Lawson se formalizó hace 3 años. Tienen una hija pequeña a quien llamaron Thea, en honor a Thomas, el bajista que no sobrevivió para ver el final de la historia. Las familias de Thomas y Daniel han encontrado cierta paz. Sus cuerpos fueron finalmente recuperados gracias a la información proporcionada por Sokolov como parte de un acuerdo para mejorar sus condiciones de encarcelamiento. Pudieron darles un entierro digno, un lugar donde llevar flores, donde hablar con ellos, donde recordarlos. Estrellas en el mar se convirtió en un himno para quienes buscan a personas desaparecidas. Su mensaje de esperanza contra toda evidencia, de conexiones que sobreviven incluso a las separaciones más traumáticas, resuena en quienes se niegan a rendirse, a olvidar, a dejar de buscar. La historia de Azure Rush ha sido documentada, estudiada, adaptada al cine, pero para quienes la vivieron, nunca será simplemente una historia de misterio con un giro inesperado. Será siempre su realidad, su dolor, su triunfo, en noches como esta, cuando las estrellas se reflejan en el océano Pacífico. Alice a veces escucha aquel viejo cassette, ya no como un ritual de duelo, sino como un recordatorio de que incluso las canciones inacabadas pueden encontrar su resolución, de que 20 años de silencio pueden romperse con la nota perfecta, de que las estrellas caídas en el mar pueden volver a elevarse hacia el cielo. Y Zane